Después de aquello ocurrido en julio del 21, se preguntaba mucha gente cuándo volverá a ocurrir algo por el estilo. Este fin de semana, no con la magnitud de aquella fecha impresionante, pero sí movilizando a mucha gente, muchos cubanos salieron a protestar. Muchas de las protestas se concentraron en Santiago de Cuba, algunas en Bayamo. El hecho es que la gente no tuvo miedo incluso cuando aparecieron vehículos policiales y en otros casos, como verán más adelante, cuando una fila de policías se puso frente a un edificio y no les importó y también los desafiaron, más de lo que se vio en Cuba. Fíjense qué interesante, no gritan pan con lechón, no gritan electricidad, gritan libertad, gritan patria y vida. Con qué rapidez lo que es el malestar estomacal se transforma en furia canalizada a través de estos estribillos. Y en muchos lugares, en otras partes de Santiago, como El Cobre, esto. Le digo bienvenido, vamos a ir intercalando algunas de las cosas que han llegado desde Cuba con esta conversación con nuestro colega, con nuestro director de noticias aquí en Mega TV, Camilo Loret de Mola, gran amigo de la casa, y por lo pronto, así como lo decían los titulares, nuevamente gracias. Un placer siempre. Por ayudar durante esta por darme semana la oportunidad. Con gran trabajo. ¿Cómo la ves? Bueno, la veo como que la presión empezó a reventar bastante temprano. Habíamos hablado en programas anteriores que siempre el verano es el catalizador de la situación crítica en el país. Siempre el verano, pero bueno, esta vez se adelantó, no llegó a que terminar el invierno. Y hay una continuidad, que es otra cosa que me impactó. Esas imágenes que viste del Cobre, que pusiste ahora mismo en el poblado del Cobre, hoy por la mañana tuvieron una segunda parte. La población civil se aglomeró frente a la estación de policía, a ese edificio de gobierno que estábamos viendo, para exigir que no se llevaran a los detenidos hacia Santiago, para que no sacaran a los muchachos que detuvieron ayer en la protesta, y volvieron a manifestarse y volvieron a decir todas las consignas que no son del estómago, como bien decía. Yo sé que hubo una continuidad que evidentemente demuestra que la irritación no fue problema momentáneo, sino que la situación, el caldo de cultivo para este reventón popular sigue vigente. ¿Qué ves como motivo para que no haya habido ruido en La Habana? Primero, el régimen se preparó. El fenómeno es que en La Habana muchas personas conocieron que había esta situación en Santiago gracias a personas desde afuera, que fueron los que les avisaron y se comunicaron con ellos, inclusive yo, que empecé a pasar textos y muchos me decían, ¿y eso está pasando? Y de repente, conversando con ellos, perdíamos la comunicación, perdíamos el contacto, y resulta que inmediatamente, que es algo que tenían ensayado, en cuanto empiezan las manifestaciones populares, cortan el internet. O sea, el sistema de
de reacción fue inmediato. Los policías lucieron tolerantes, se aguantaron, se recogieron, hasta que tuvieron la confirmación de que ya no había internet, de que ya no había manera de comunicar, y entonces empezaron, por ejemplo, en Bayamo, en la noche, ya oscureciendo, a golpear a las personas, a detenerlos, a reprimir directamente. En La Habana muchos se quedaron sorprendidos y empezaron a preguntar qué pasaba cuando empezaron a ver a los policías tomar lugares estratégicos en el Capitolio, en el Parque Central de La Habana, lo que quería decir que estaban pensando que podía haber una retaliación. Sin embargo, aun cuando ellos tomaron todas esas medidas, la noticia se filtró de la manera no planificada, que fue contacto con el exterior, y en la noche en Varadero, Santa Marta, esto es un pueblo que está a la misma entrada de Varadero, el municipio de Cárdenas, salieron a protestar a la calle. Los Mangos, otra comunidad de esta zona, sonaron cazuelas, el pueblo salió a la calle otra vez a protestar. O sea, es una situación que no responde a un foco aislado, sino a una situación generalizada en todo el país. ¿Qué pasa? No hay líderes, Claro. no hay un movimiento, no es una estrategia política de un movimiento pensado de oposición. Son conatos populares que revientan espontáneamente y que garantizar una continuidad es bastante difícil. Hoy podemos decir que en Cuba no hay protestas de ese tipo de Cuba, a no ser la del cobre que se reportó. Sin embargo, tal como decías al inicio del programa, tanto va el cántaro a la fuente, sin agua a la fuente, Exacto. hasta que reviente el que cargue el cántaro. O sea que esto puede ser un antecedente de lo que pasó, por ejemplo, con Haile Selassie en Etiopía, que un día un taxista empezó a gritar porque le habían subido el precio de la gasolina y acabó con la caída de Haile Selassie. Por un puntito, por un granito de arena, a veces cambia la estructura de una playa completa. Me asomo a lo que les mencionaba también en términos del desafío a los policías, de estarle gritando prácticamente en la cara, como en este ejemplo. El país lo amo, todo el mundo lo amamos. Claro que sí. Todo el mundo ha tenido que irse de aquí. Yo estuve preso. Primero estar preso. Y yo aquí. Yo tengo que callar. Sí. Estoy en silencio. Te voy a hacer caso. Estoy en silencio. Estoy en silencio porque yo no quiero problemas con nada. Yo lo que quiero es que no se Eso es lo único que quiero. Yo no quiero problemas con nada. Libre de libertad, no te hace falta, caballero. Está hablando. Porque tú Ya. Mira, vaya a buscar el candela. Candela, todo el mundo está en candela. Claro, ¿cómo no va a tener Donde candela? quiera, ya. Y entonces las diferentes dimensiones, la realidad, lo que están viendo ustedes ahí, y la realidad que presenta la televisión cubana a su público. Y es muy curioso aquí, muy interesante el trabajo que se hizo comparando lo que van diciendo unos con lo que de verdad está ocurriendo. El secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República informó en su cuenta de la red social X que en las últimas horas hemos visto como enemigos de la revolución cubana, entre ellos algunos terroristas radicados en Estados Unidos, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, incentivan acciones contra el orden interior en el país. La red social, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez explicó que varias personas han expresado su inconformidad por la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto, dijo, se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines desestabilizadores. La disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno es atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad. En medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación. De verdad, por un lado es imposible evitar una risa, por otro lado es la parte esa de la tragicomedia, ¿verdad? No, es terrible. Hoy inclusive Humberto López, que es este periodista, el Ay, cancerbero del malo, régimen, no le digas periodista. el deplorable, No el lo vocero premies. del régimen, sale y dice que no, que un grupo de personas está inconforme con la forma de repartir
los alimentos que no llegaban y la luz, y que la secretaria del Partido de Santiago les explicó, y en una conversación amena, bueno, la secretaria del partido es uno de los 4 gatos que está subido en un techo donde le están gritando hasta alma mía y patria y vida y libertad. La conversación en que los convenció de que había problemas, pero que se iba a dar las 3 libras de arroz. ¿De dónde sacan esa novela? Claro, en un país totalitario donde tú crees que tienes el control de los medios de información, tienes que cortar el internet porque esa es la fuente alternativa. Claro. Pero es una fantasía total decir que era un grupito de personas que varias personas, como si fueran 8. Sí, 10 personas que vinieron, oye, que no me ha llegado el arroz, no me ha llegado los frijoles. No, señor, le gritaban patria y vida, le gritaban libertad, le gritaban, ustedes no los eligió nadie, ustedes no son nadie, le decían. Y las imágenes anteriores, fue hoy por la mañana esa imagen que tenías de esas personas gritándole a la policía, a los jefes del cobre, porque tienen a los muchachos presos dentro de la unidad y se los quieren llevar para Santiago de Cuba. O sea que la irritación, no la que vio Humberto López, sino la que vio realmente el pueblo cubano, es una irritación generalizada. Y ellos estaban esperando que les reventaran San Antonio, porque empezaron a aparecer letreros en San Antonio, en algunos poblados de La Habana, como 10 de octubre, también aparecieron algunas pintadas, y ellos estaban seguros que iba a ser por allí. Pero repito, se habían preparado lo suficientemente como para inmediatamente quitar el internet, cerrar las comunicaciones y no empezar a reprimir hasta que no estuvieran seguros de que ya no había transmisión. Pero los celulares tienen memoria. Claro. Usted graba su video y aunque llegue 3 días después, la denuncia va. Por cierto, un movimiento alternativo del régimen es llenarnos de informaciones falsas a la misma vez. Y entonces, por ejemplo, han empezado a aparecer correos que no se saben de dónde vienen ni quién los manda, diciendo que el líder del UNPACO, que está preso, José Daniel Ferrer, había muerto en prisión. Al parecer había muerto en prisión, que averiguaran eso. Este exceso de variables es un método habitual del régimen para que usted mire hacia otro lado y empezar a poner noticias falsas. Se alzaron en tal lugar, te recordemos, en el julio del 2021 empezaron a decir que habían tomado Camagüey, salieron unos videos, gente decía, tomaron Camagüey, y nosotros hablando por teléfono Camagüey decía, aquí no está pasando nada. Claro. Pero ese es un método que también hay que tener cuidado, porque esas manzanas envenenadas las ponen precisamente para que después Humberto nos saque en televisión diciendo, miren cómo dicen mentiras. No, ustedes son los que dicen mentiras y además manipulan la información. Pero no es el último capítulo. Este verano viene caliente, empezó temprano. Sí, exactamente. Acá hay lo que se llama calentamiento global, pero en la calle, con la gente furiosa. Así. Camilo, mil gracias. Un placer. Mucho gusto. Les quiero llevar también a comentarios de alguien que vive en La Habana, que es Joanny Sánchez, que es la directora del diario digital 14 y medio. Ella todos los días difunde comentarios de audio sobre distintas cosas que han ocurrido. En este caso, por supuesto, el tema central fue lo que, cuando lo difundió hoy de mañana, había ocurrido ayer. La indignación llegó a un punto de no retorno para miles de cubanos. Aquellas escenas que habíamos visto el 11 de julio de 2021 de la gente saliendo a la calle, gritando consignas, demandando un cambio, pues se repitieron, especialmente en la ciudad de Santiago de Cuba. También hay reportes de Bayamo y pues algunas zonas del occidente, como por ejemplo el poblado de Santa Marta en la provincia de Matanzas. Las primeras demostraciones populares de enojo, malestar y presión contra las autoridades se vieron en las calles de Santiago de Cuba. La gente gritó comida y corriente, libertad fue la frase más, digamos, aclamada en las varias protestas que se dieron. Y bueno, pues también mostraron su rechazo hacia las autoridades locales y nacionales y al modelo imperante. Todo esto, aunque el detonante parece ser las larguísimas horas de corte eléctrico, la falta de comida, el desabastecimiento generalizado y la inflación, lo cierto es que son protestas profundamente políticas que quieren un cambio del modelo impuesto, el modelo que nos han sumido, señoras y señores, en la crisis perpetua, en la miseria, en la falta de esperanza, que ha empujado a nuestros hijos a salir del país en busca de oportunidades, porque saben que aquí, en el país donde tienen las raíces, no podrán dar frutos. En Rusia, el hijo de Putin y Putina, Vladimir Putin, ganó unas elecciones inventadas con 80 y tanto % de los votos y además habló de lo que
muchos directamente creen simplemente otra forma de maquiavelismo, refiriéndose a que era inminente o posiblemente cercano un cambio de prisioneros entregando a Alexei Navalny, que como ustedes saben murió asesinado en la cárcel en que estaba, y dejó a muchos con la boca abierta. No Navalny, sino Putin.